Estamos en comunicación con Ricardo Merlo, que es politólogo, presidente y fundador del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior y subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. ¿Qué tal, Ricardo? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ciertamente ya es de noche en Italia. Bueno, no sé si escuchó mi introducción, me gustaría que usted explique lo que está sucediendo en Italia. Bueno, para entender lo que pasa en Italia, primero hay que partir de que Italia tiene un sistema parlamentario de gobierno. Por lo tanto, los gobiernos no es que la gente elige jefe de gobierno, sino que la gente elige el parlamento. Claro. Y en el parlamento hay mayorías que pueden cambiar, como es en este caso, cuando hay una crisis. Y bueno, en los últimos 6 años tuvimos 5 presidentes del Consejo, ¿no? Del Concilio, 5 premiers diferentes. Eso habla de una inestabilidad de los gobiernos, pero bueno, el sistema resiste porque es un sistema parlamentario. Hay un presidente de la República que es electo por 7 años, que es no es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado. Y bueno, y los gobiernos que, como en este caso hubo una crisis, el gobierno se dimitió el primer ministro y hoy se acaba de armar una nueva mayoría y mañana el presidente Mattarella va a recibir al Premier Conte, que es el mismo primer ministro que estuvo con la mayoría anterior, para empezar a hablar de cuáles van a ser los pasos para armar el gobierno, ¿no? Sobre todo nosotros ahora tenemos que votar el presupuesto, dentro de muy poquito, el documento de economía y finanza, tenemos que presentar en la Unión Europea también lo que va a ser el balance macroeconómico de Italia para el año próximo, una serie de compromisos que hacen que el presidente de la República pida aceleración, inclusive si no se puede armar gobierno íbamos a tener que ir a elecciones muy rápidamente porque bueno, los tiempos así lo indican, ¿no? Claro, y esta nueva coalición entre el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Stelle pregunto, diametralmente distinta a la que estaba antes, cuando estaba la Liga y el Movimiento 5 Stelle, o a qué pueden ser parecidas y en qué son discordantes? No, es una coalición evidentemente nueva. La Lega es un partido que históricamente nació como un partido del norte de Italia, después se hizo nacional y Matteo Salvini la llevó a tener un nivel de popularidad que hasta hace un mes llegaba casi al 40%, que en Italia es una enormidad. El Partido Democrático es un partido más socialdemócrata. El partido de la Lega era muy crítica a las políticas de ajuste de la Unión Europea y el Partido Democrático es mucho más europeísta. Hay cosas que por ahí no se tienen que analizar con las ópticas de derecha e izquierda porque claro, exacto. No son así. Nosotros hablamos bastante realidad, sobre el euroescepticismo justamente de Salvini como Marine Le Pen, son esos candidatos o esos políticos europeos que prefieren la separación de la Unión Europea. No es la separación, es que la Unión Europea cambie, claro. Porque la Unión Europea limita mucho, por ejemplo, los déficits. Es una especie de fondo monetario, ¿no? Cuando claro. Interviene y dice, bueno, tienen que tener tal déficit o no pueden pedir más dinero. Ustedes piensen que nosotros no tenemos la posibilidad de emitir moneda. Claro. Entonces es el Banco Central Europeo el que emite títulos y bueno, de ahí se hace la liquidez del Estado, hay que coordinar los déficits. Hay algunos países que tienen más déficit, otros que tienen menos. Bueno, hay una serie de cosas que realmente, yo creo que en Italia no hay nadie que quiera salir de la Unión Europea. Hoy leía lo que está pasando en Inglaterra y realmente es una pesadilla. Para mí, yo creo que es una pesadilla. Acaban de cerrar el Parlamento hasta el 15 de octubre. Yo he tenido contactos con dirigentes políticos ingleses porque tuve a cargo el tema de la Brexit de los italianos y en Inglaterra, que son cerca de 700.000, y realmente hay un desconcierto que ni ellos saben cómo hacer para salir. Claro. No saben. Es un tema que no lo tienen resuelto, un problema
grave. En Italia no se habla de salir o no de la Unión Europea. Lo que sí que hay partidos que son más críticos, que quieren que la Unión Europea... Claro, cierta independencia en relación a... Más flexibilidad. Por ejemplo, Claro. aumentar el gasto. La economía italiana no crece hace 10 años. Bueno, a veces hay que aumentar un poco el gasto y hacer déficit, sobre todo si uno no tiene inflación, para poder darle más dinámica al mercado interno. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Claro. Algo un poco más keynesiano. Bueno, ahí interviene la Unión Europea y el año pasado, cuando presentamos el presupuesto, estuvimos al límite porque había una discusión por un 0,2 de gasto que... Por eso que todo no es lo que parece. A veces yo escucho análisis en Argentina que ponen derecha, izquierda, centro y la cosa está muy alejada de la realidad, ¿no? La realidad Claro. es otra y no pasa por las cuestiones de derecha o izquierda, sino que pasa por cuestiones que tienen que ver con una realidad que es la realidad europea, que es muy diferente a la realidad de otros continentes, sobre todo de países que tienen sistemas presidenciales, que tienen su soberanía monetaria. Bueno, acá las reglas son otras, tiene un montón de beneficios, porque el proceso de Unión Europea ha sido exitoso si uno ve la historia, pero también uno lo puede criticar y hay que cambiar las cosas que no funcionan, ¿no? Así es. Ahora, ciertamente hay digamos, dentro de distintos países de Europa, quienes hablan de una Europa más social y se refiere justamente a esto, ¿no? A mayores beneficios, Sí, a mayores derechos y beneficios de los trabajadores, o sea, un poco más recordar o volver al estado de bienestar. Con esta nueva... Digamos que hay más monetaristas, hay unos que son monetaristas y otros que son más keynesianos. Claro. Por ahora lo que prevalece es el monetarismo. Claro, exacto. Y podemos decir que con esta nueva formación del Partido Democrático y Movimiento 5 Estrellas va a ir Italia hacia un modelo más keynesiano. La verdad es que yo todavía no vi los programas. En realidad, el Partido Democrático, si uno lo analiza, es un partido más conservador. Es un partido que muy cumplidor con todos los compromisos con la Unión Europea. En este caso, sea el Movimiento 5 Estrellas, sea la Lega, eran más críticos de todo ese conservadurismo histórico. Querían cambiar para poder expandir un poco la economía. Así que vamos a ver ahora si también la Unión Europea, que de alguna manera ha querido este gobierno, colabora para que Italia pueda salir de crecimiento cero, que es el gran problema que tenemos acá, ¿no? Acá no hay inflación, es un país que funciona, es una de las economías, la tercera economía europea, la octava economía del mundo, hay un Producto Bruto Per Cápita interesante, pero hace 10 años que la economía no crece. Y bueno, mi opinión es que para crecer hay que tratar de expandir gasto, ser un poco más keynesiano. No sé si este es el pensamiento del Partido Democrático, hasta ahora no lo fue, pero bueno, nosotros, en el caso mío, yo soy muy abierto, escucho, veo los programas y juzgo por los hechos y no por las ideologías y por estos motes de izquierda a derecha que realmente no existen. Claro. O sea, no el existen. Otro punto en donde marcaba bastante diferencia Salvini o la Liga en relación a, me parece, lo que va a decir el Partido Democrático, tiene que ver con el tema de inmigrantes, porque por supuesto acá uno de los temas que más se conoce de Italia es ese, ¿no? Cómo Salvini rechazó los inmigrantes o no permitió que llegara tal o cual buque con gente de otros países. ¿Usted cree que va a cambiar? Bueno, a ver, sí, yo creo que va a haber un cambio de marketing, porque en realidad la Lega lo que hizo fue publicitar mucho esta política, que era una política que lo único que hacía era que el que no tiene los papeles en regla para entrar en Italia no entra, como hace Australia, como hace Canadá, como hace Estados Unidos, como hace como hace Cuba. Uno sin una visa no entra a Cuba. Bueno, lo que hacía la Lega era eso, pero como eso evidentemente le dio popularidad en las encuestas, lo magnificó, pero en el fondo no creo que haya un cambio radical, porque no era que la gente simplemente paraban a estos barcos y la gente que no venía de países que no están en guerra no podía entrar a Italia porque no estaban en regla para entrarlo.
O sea, claro. los Bueno, refugiados pero es cierto los recibían, pero los que no tienen que volver a sus países. Estamos hablando con Ricardo Merlo, que es politólogo, presidente y fundador del Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Es cierto lo que dice, lo que pasa que esto implicaba vidas humanas, o sea, que hay un cementerio en el Mediterráneo. No, también, ese es otro error, porque a veces yo lo escucho. Acá nosotros, Italia es un país humanista y creo que todos los países, los habitantes de Italia, ninguno quiere ahogar, que se ahogue la gente. Lo que se hacía era los barcos de las organizaciones no gubernamentales que cobran un dinero por recoger estas personas que se lanzan con botes, los recogían y los traían a Italia. Barcos de bandera española, de bandera francesa, de bandera holandesa. Lo que le decía el gobierno, y creo que el Partido Democrático no va a cambiar mucho en esto, es, bueno, que lo lleven a los países de donde son la bandera, porque nosotros quisimos hacer un acuerdo con toda Europa para distribuir esta inmigración, y la verdad que es muy difícil, todos miran para los costados, pero los inmigrantes... Bueno, España no mira para el costado, España ha recibido, o por lo menos fue lo que Pedro Sánchez dijo. Acá también hemos recibido a los que están en regla, y España ha recibido, tampoco no son tantos, lo que pasa que al haber estas organizaciones no gubernamentales que además cobran dinero por hacer este servicio, dar este servicio, cada vez había más gente que con botes se tiraba para cruzar el Mediterráneo. Entonces cada vez se perdía más vida humana. Es un círculo vicioso. Por eso que igual la solución de esto es, y esto nosotros lo dijimos el primer día, es un plan Marshall para África. Claro. Sobre todo para el norte de África. Para que no se lancen. Para que la gente que emigra, exacto. Pero si uno sigue recibiendo, porque tampoco las ONG no pueden agarrar a todo. Si uno deja que este sistema funcione, además de que las ONG hacen su negocio, porque no lo hacen gratuitamente, no es que hay un Estado que paga para que lo hagan como una asistencia social, reciben un dinero. Claro. Entonces, la gente al estar en esos barcos, cada vez eran más botes que se lanzaban, y algunos no llegaban a los barcos de ONG y se morían. Entonces, nosotros no vamos a dejar que pase eso, y hemos mandado médicos, asistencia, lo que pasa es que parábamos los barcos y le decíamos, bueno, llévenlo, bandera holandesa, llévenlo a Holanda, bandera española, llévenlo a España, bandera francesa, llévenlo a Francia. Claro, Merlo. Por supuesto que todas las personas... Sí. No, la última, porque ya se nos viene la hora encima, era, ¿cómo queda entonces, después de todo de este nuevo acuerdo, la Liga? ¿Pierde realmente relevancia? ¿Usted cree que va a seguir? Sí, va a la oposición, perdió ya, hay encuestas que la dan con mucho menos intención de voto, porque fue la que provocó la crisis de gobierno, y bueno, ellos se esperaban ir a elecciones, claro, cosa que no pasó, y bueno, ahora hay que ver lo que pasa dentro de 2 o 3 meses, medir lo que va a pasar, pero políticamente hoy, en las encuestas que están saliendo, han perdido muchos electores que estaban o sea, la verdad que a mí me parece que humildemente que el error es que cuando uno hace caer un gobierno que tiene más del 50% de consenso de la población, es difícil. Claro. Ahora, ¿cuánto le están dando las encuestas? Usted me dijo que tenían como el 40% de popularidad. Y hoy alguna le dan el 31 ya. Claro. En un mes, En un mes. Claro. No, muchísimo. 33, 31, es muchísimo. 7 puntos en 20 días. 30, claro. Bueno, muchísimas gracias. La crisis empezó el 7 de agosto, así que... Exactamente. Hoy mucho. Es día 27, no, hoy es 27, sí, 20 días, exactamente. Sí, bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que nos ayudó mucho a entender la situación italiana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y a disposición. Gracias. Un abrazo. Estábamos hablando con el politólogo, presidente y fundador del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior y subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, Ricardo Merlo.